and welcome to Circle Sanctuary Network Podcasts, brought to you by Circle Sanctuary, one of the oldest nature spirituality churches in the United States, connecting people of nature-centered paths around the world. Join us through the week for a variety of shows discussing various topics, celebrating the divine in all of its forms, through nature worship, rituals, education, and building bridges of community. Buenos tiempos y bienvenidas sean todas las personas que nos escuchan en Paganos del Mundo. Mi nombre es Laura González y en esta ocasión me complace presentar Pagana del Mundo Harwe Tuileva desde España, quien nos comparte temas de interés como mitología, magia, devoción e historia. Harwe Tuileva es sacerdotisa, pagana y bruja. Desde el 2004 escribe y dirige 13 Lunas, que es un blog bien conocido por la comunidad pagana en español. Traductora, periodista y antropóloga cultural, ha escrito y traducido varios libros sobre esta temática, intentando acercar el paganismo a la comunidad hispanohablante. En su trayectoria destaca el haber sido National Coordinator de Pagan Federation International España, así como haber ostentado un cargo internacional en una tradición de la religión Wicca. En la actualidad se considera bruja solitaria, aunque su práctica tiene mucha influencia chamánica. En sus ratos libres lee, dedica tiempo a sus plantas y su familia y es conductora de Paganos del Mundo. Comenzamos. Saludos a todos y todas, yo soy Harwe Tuileva y una semana más estoy aquí con vosotros en este vuestro espacio que es Paganos del Mundo. Me vais a disculpar si hoy estoy un poquito lenta, ya sabéis que normalmente yo pienso a toda velocidad, pero hoy me pilláis con 38 de fiebre, así que una es muy profesional y se pone a grabar así y todo, pero bueno, voy a darlo todo en este programa a pesar de la fiebre y a pesar de todo porque este es un tema que me toca especialmente el corazón. Y me diréis, ¿ay, por qué Harwe? Yo diré, todos los que me conozcan ya saben que tengo pues una situación personal con esta diosa que hoy nos acompaña y que es una de mis diosas de cabecera, diosas patronas que descubrí hace relativamente poco tiempo, pero que descubrí porque en verdad siempre había estado en mi vida. Tengo que ser sincera. Y bueno, siempre ha estado en mi vida hasta tal punto de que le he estado escribiendo cartas de amor durante un montón de tiempo sin yo darme cuenta, sin yo saberlo, o bien sabiéndolo pero no lo quería reconocer. El caso es que a veces esas cosas con la divinidad nos pasan. Y siempre, ya sabéis que empiezo el programa haciendo una introducción, luego leo un texto, luego cojo el texto, lo desgrano. Hoy no. Hoy voy a empezar con... Voy a darle un poco la vuelta. Y voy a hablar de textos míos y os voy a leer textos míos, porque pienso que hay muchas cosas en mis propios textos que valoran o que dicen o que de alguna manera se intuye en ello pues todo el conocimiento que yo he ido adquiriendo de Astarte, que es esta diosa que hoy nos acompaña. No quería decir el nombre, pero se me ha escapado, que hoy nos acompaña y que, bueno, pues dice mucho de todo ese largo viaje que en el título del programa pues ya sabéis que vamos a tocar. Así que voy a empezar con este texto. Ya aviso que este va a ser un programa muy personal, va a ser un programa muy de amor. Ya sabéis que para mí el amor es un tema muy importante, así que quedaos conmigo por favor y acompañadme en este viaje, que voy a empezar con un texto, como decía mío, que se llama El largo viaje del lucero del alba. Y para que sepáis un poquito más sobre este texto, lo escribí ahora unos 5 años. Yo estaba embarazada de mi hija. Yo tengo 2 hijos, pues la mayor estaba embarazada de ella. Y estaba de muy poquito tiempo, estaba de unos 3 meses aproximadamente, pero ya empezaba a notar ciertas molestias al andar. Y a mí se me ocurren siempre las cosas mientras camino, mientras me cocino, mientras me doy una ducha, en situaciones muy normales. No penséis que escribo tanto porque tengo un don, una técnica o algo así. No, en realidad a mí me inspira la vida. Así que aquella mañana pues me pasó lo que voy a narrar a continuación. Sin más dilación os dejo con El largo viaje del lucero del alba. Esta mañana era muy temprano cuando he salido de mi casa. Era de noche y, como dicen algunos en mi tierra, no estaban ni puestas las calles. Mientras caminaba, más pesadamente que otros días, porque mi bebé empieza a hacerme más voluminosa la barriga, he vuelto mis ojos al cielo como me gusta hacer por las mañanas. Un gesto que no puedo evitar pensar que resulta atávico.
Es un gesto que creo que va en nuestros genes y que me hace pensar por un momento si acaso el polizón de mi barriga no hará lo mismo cuando sea un hombrecito o una mujercita independiente. ¿No será acaso lo que el simio primitivo buscó al erguirse, unirse a las estrellas? Al este estaba ella, el lucero del alba, la estrella más brillante en un firmamento de ciudad, lamentablemente cubierto de humo, pero que no puede deslucir su belleza. Todos los días surca los cielos puntualmente, envuelta en una bruma, montada en una barca de espuma azul lapislázuli, como la piedra que la representa. Se la ha llamado por un buen puñado de nombres y se ha cruzado con muchos pueblos que han sido los que le pusieron esos nombres: Inanna, Ishtar, Astarte. Algunos pueblos tomaron su nombre y lo convirtieron en una abominación, se mofaron de ella, se rieron. No contaban con que la diosa que porta todos los era más sabia que el mismo dios de la sabiduría y que no iba a ser fácil hacerla caer. No se puede hacer caer a quien ya ha caído. Así surge el lucero del alba al este, victoriosa, se alza por el cielo tras pasar la noche en el Irkala. Ha viajado mucho tiempo, largos años y mucha distancia, demostrando a quienes se llamaron sabios que era más fuerte que ellos. Desde la cuna de la civilización en el mítico jardín del Edén, que se cree que estaba en el creciente fértil, llegó hasta el Mediterráneo y desde allí surcó sobre la espuma en barcos de comerciantes que la llevaron por toda la costa del Mare Nostrum, como lo llamaron los romanos. Y un día llegó a mi tierra, a Tartesos, donde calladamente quedan los ecos de su culto en las romerías y en el estilo de vida, la aparente decadencia de una sociedad religiosa que sobre todas las cosas venera la fiesta y el sexo, actos sagrados para ella. Sigo caminando en esta mañana de otoño temprano y llego a un río que desemboca en otro río, el río que me vio crecer. Ese río que se dice que se cruzó para rendirle culto, ya como Astarte de los fenicios. Todos los caminos parecen llegar al lucero, a esa tierra de valles lúbricos y suaves colinas que se asemejan a sugerentes pechos. Si los irlandeses ven a Morrigan en su isla Esmeralda, yo veo a Inanna, Ishtar, Astarte, flanqueada por sus leones, con melenas fieras y rubias, como el sol que siempre la acompaña, ese sol que aquí brilla tan fuerte y que parece desnudarte con su mirada, quedando tan desnudo como ella quedó el día en el que decidió bajar al inframundo para hacerse más sabia. Sabiduría y sexo, dos actos de desnudez del alma. El sol ha salido y en su brillo se pierde el lucero, aunque queda el recuerdo de su belleza, la misma belleza que queda en las imágenes de mi tierra, en las colinas suaves y los árboles que se contonean y que ahora pierden hojas para desnudarse como ella en toda su gloria, para bajar a un inframundo donde no podemos ocultar lo que somos, monos sin pelo, que un día se atrevieron a mirar a las estrellas. Bueno, pues después de este viaje que hemos hecho en un texto de una mañana de octubre, os voy a hacer ahora la introducción, ¿vale? Aunque yo creo que el texto ha sido bastante introductorio en sí mismo. Mira, resulta que antaño había una diosa llamada Inanna que en el primer capítulo de este primer episodio, primer programa que hicimos de Paganos del Mundo, ya vimos alguno de sus mitos. El programa se llama Enamorarse es divino, por si queréis entrar ahí. Y bueno, pues Inanna era una de las diosas más importantes, principalmente de la ciudad de Uruk, en la cultura sumeria. Conforme van llegando otras tribus, principalmente las tribus semitas, la cultura sumeria empieza a ir un poquito en decadencia, surge Babilonia y en Babilonia se la toma como la diosa Ishtar. Había muchísimo remanente de Inanna, pero bueno, los semitas son semitas, así que ellos adaptan a la diosa a su mentalidad. Muy bien, y Ishtar está presente prácticamente hasta Akkad, pero prácticamente ya empieza, cuando llega al acadio, la cultura acadia ya empieza a mutar en lo que va a ser Astarte. La palabra Astarte, Ishtar, bueno, todo eso no significa ni más ni menos que estrella. O sea, es tan sencillo como eso, significa estrella y está relacionado con lo que es el lucero del alba, que bueno, o sea, ya sabéis que es el planeta Venus, o sea, es la que anuncia el sol y va justo delante o detrás del sol, depende de cómo lo veáis, pero bueno, es una estrella que aparece por el este y ese es el planeta Venus. Como normalmente las personas de otras civilizaciones que no habían todavía
bueno, pues no sabían explicarlo como a lo mejor lo sabemos explicar ahora, no les sabían dar una explicación así científica, o quizás sí, porque eso no lo sabemos. Pues lo veían como una estrella que se movía, el resto de las estrellas más o menos estaban inmóviles, pues les llamaba mucho la atención. Entonces rápidamente es deificada, no solamente en estas culturas, es deificada en otras muchísimas culturas. Ok, ¿qué sucede, por ejemplo, en otras culturas de la misma zona? Mira, tanto Inanna como Ishtar originalmente tenían dos facetas. Tenían la faceta del amor y la faceta de la guerra. Como en algunas culturas, especialmente las semitas, no estaba muy bien visto que una diosa hiciera cosas de hombres, pues resulta que en algunos momentos se convierte en el consorte de sí misma. De ahí nace como por ejemplo Asdartu. Es una diosa que es la forma masculina de Ishtar, es como la contrapartida. Hay gente que dice, yo esto no lo sé, ¿vale? Yo os lo dejo aquí, si lo queréis investigarlo. Hay gente que dice que de ahí nace una influencia grande entre lo que viene siendo, o sea, lo que viene siendo la cultura helena. Lo que pasa es que yo no soy una experta en helenismo, ya aclaro. Y bueno, que nace lo que es la relación entre Ares y Afrodita. Pero bueno, eso lo dejo en el aire. Yo ahí no puedo hablar porque, como decía, no soy una experta en helenismo. Lo que sí sé es que conforme este culto va pasando a otras tribus parecidas, algunas pues la llaman Astarte y da la casualidad de que llega a una ciudad que es la ciudad de Tiro. La ciudad de Tiro, para que os hagáis una idea, pues está en Oriente Próximo y es una de las ciudades que formaban pues la antigua Fenicia. ¿Y los fenicios qué hacían? Pues los fenicios eran unos estupendos comerciantes. Como estupendos comerciantes que eran, pues se andaron todo el Mediterráneo, hicieron muchísimo comercio, hicieron muchísimos negocios y llegaron hasta donde yo vivo. Donde yo vivo, que es en el sur de España, yo nací en una ciudad llamada Sevilla. Y bueno, pues como eran comerciantes, fundaron sus ciudades en algunos casos y en otros casos pues simplemente dejaban la mercancía y esperaban a que los indígenas, pues las personas que allí habitaban, les dieran otros bienes a cambio de los que ellos dejaban, sin más. Hay mucha controversia en torno a este largo viaje que hacen desde Tiro, Oriente Próximo, hasta donde yo vivo, el sur de España, que fijaros que no es un viaje de un día ni de dos, es atravesar todo el Mediterráneo. Es un viaje bastante largo y podéis decir, wow, ¿cómo viaja una diosa en barcos? ¿Cómo viaja una diosa de un sitio a otro? Pues sí, viaja muchísimo y hay mucho debate en torno a esto porque hasta hace muy poquito tiempo se ha estado diciendo que la Astarte que se veneraba aquí en realidad era una Astarte puramente fenicia, es decir, Spal, que es el nombre de la ciudad en la que yo vivo, el nombre original, por así decirlo, de nombre de fundación, o el nombre más antiguo que se le conoce a la ciudad en la que yo vivo, que es Sevilla. Fijaros que Spal en realidad viene de Spal, luego Hispalis, que es el nombre romano, Ishbilia, que es el nombre árabe, y Sevilla, que es el nombre actual en castellano. Vienen todos de la misma raíz, o sea, todo viene de Spal. Pues se dice que la Spal original era sin más una colonia fenicia y que aquí vinieron con sus dioses y vinieron con su todo. Pero últimamente está surgiendo una especie de teoría que dice, es una tesis indigenista, a mí me encanta, que dice que la Astarte que había aquí no era la misma que se veneraba en Tiro, en Sidón y en otros sitios de la antigua Fenicia, y que por tanto pues no puede considerarse igual a la que está en la mitología cananea y a la que está en otros muchos sitios de lo que es Oriente Próximo. ¿Por qué? Pues principalmente porque los rituales no son los mismos y porque los nombres tampoco son los mismos. Chan chan. Entonces ahí tenemos un cambio, es decir, la gente, los indígenas, toman el nombre de una divinidad extranjera, pero quizás se estén refiriendo por afinidad, por afinidad hacia esas personas que vienen de fuera, que ojo, no fueron colonizadores, no llegaron a colonizar,
sino simplemente fueron personas que, bueno, algunos se vinieron a vivir aquí, pero digamos que se mezclaron. Lo que dicen esas tesis es que se mezclaron con la gente que vivía aquí, es decir, que la base de la población hispana seguía siendo una base hispana, no era una base fenicia con un poquito de indígena, no. O sea, aquí no llegan y arrasan con lo que hay, sino que la base de la población, especialmente andaluza, sigue siendo de origen, de su propio origen, y no es extranjera. Entonces, lo que hacen los indígenas es tomar el nombre de Astarte, pues bueno, porque eran las figurillas que le venían, pero que probablemente las veneraran al estilo de una diosa que ya existiera, que era una diosa muy anterior. Y ese es principalmente es el estudio de mi trabajo que yo estoy haciendo, que llevo haciendo desde hace bastante tiempo. Como veis, es un trabajo muy bonito, así que os lo quería hacer llegar de esta manera. Y bueno, pues yo le he escrito muchas cartas de amor a mi querida Astarte, y especialmente a la Astarte que vive aquí. Voy a hacer una pequeña pausa, voy a beberme un vasito de agua y enseguida estoy con vosotros en la segunda parte de este programa de Paganos del Mundo. Por favor, no te muevas. Estás escuchando Paganos del Mundo, creando puentes de unión en la comunidad pagana internacional. Continuamos con más. No te despegues.
De acuerdo, pues ya nos hemos refrescado un poquito, especialmente yo, no sé vosotros, pero bueno, yo vuelvo con las pilas cargadas y quiero empezar el viaje por el principio, a pesar de que, bueno, pues os he hecho una introducción un poquito personal, pero quiero poneros un poquito más en contexto histórico y sobre todo geográfico. Estamos hablando de Astarte, estamos hablando de dónde surge, cómo llega hasta donde está actualmente, porque sí, la diosa sigue viva y sigue muy viva y muy presente en algunos rituales que hay actualmente. Bien, todo esto digamos que se populariza, aunque la diosa ya existía y existía prácticamente desde Acadia. La diosa empieza a ganar mucha más importancia en el mundo semita por popularidad, porque llega a la ciudad fenicia de Tiro. Para que sepáis dónde está, os decía antes que Tiro es una ciudad en Oriente Próximo. La ciudad existe hoy en día, es una ciudad de Líbano, es bastante grande, quiero decir, son como 100.000 habitantes, o sea que no os creáis que la ciudad es un sitio de mala muerte, no, es una ciudad, ¿vale? Ciudad de verdad. Entonces ahora mismo digamos que está en lo que es el actual Líbano, pero bueno, ya existe esa ciudad desde hacía pues muchos milenios. Y tenemos que pensar en Fenicia, antes de seguir con todo esto, tenemos que pensar en Fenicia como tenemos que pensar en muchas otras civilizaciones del pasado. Tendemos a creer que existe una identificación entre nacionalidad y cultura, pero no siempre ha sido así. O sea, hay culturas que tienen muchas cosas en común, pero están como en ciudades diferentes, son ciudades-estados, son ciudades independientes, algunas veces se unen, otras veces no. Entonces hay que pensar en lo que es Fenicia como en ciudades-estado, muy parecido a las polis griegas, cada una tiene su propia administración. Y entonces hay divinidades que rigen, rigen ciudades. Esto es muy común en todo el mundo semita, lo aviso. Siempre existe una divinidad que está más presente en unas ciudades que en otras. Y creo que ya lo he contado más de una vez, quienes me sigan en el blog 13 Lunas ya sabe que yo hablo mucho que últimamente hablo muchísimo porque me obsesiona este tema. Dejará de obsesionarme algún día, pero ahora mismo os juro que me obsesiona. El tema de las tríadas semitas es porque los dioses principales de las ciudades normalmente se dividen en tríadas. Un padre, una madre y un hijo. ¿Os suena al Padre, el Hijo del Espíritu Santo? Sí, porque el cristianismo y el judaísmo vienen de tribus semitas que tenían esta estructura. Es muy divertido. El caso es que Astarte era una de las diosas principales de muchas otras ciudades-estado de lo que era la cultura fenicia. Por ejemplo, había otros dioses. Había Esmun, era un dios de Sidón, era el dios principal de la ciudad de Sidón. Entonces, ¿qué pasa? Que conforme los fenicios se van haciendo sus expediciones por el Mediterráneo, llega un momento en el que si un fenicio de un sitio es un fenicio de otro, ahora vienen de aquí, estas ciudades se han fundido, tal y cual, y al final acabamos teniendo en algunas ciudades del Mediterráneo, acabamos acuñando o acaban ellos acuñando, porque nosotros no lo hemos hecho, lamentablemente, acaban acuñando monedas en las que se ve a Poseidón, a Esmun, que es el dios este que os he dicho de Sidón, y a Astarte juntitos. Esta mezcla, que puede parecer una mezcla rarísima, pues hombre, tiene sentido cuando tú tienes una zona que está siendo visitada por mucha gente de muchos sitios diferentes y, hombre, algún tipo de unión tendrás que tener. Esas uniones se ven casi siempre en el comercio. De forma que ahora os podéis hacer una idea de que, bueno, estamos hablando de que nacionalidad no es lo mismo que cultura y que administración no es lo mismo que cultura, pero a la vez se une. Bueno, claro, se une porque, se une porque la gente hace que se una. Estamos recibiendo comercio de diferentes sitios. Es como acuñar el euro, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Es lo que hemos hecho en Europa con el tema del euro. Vale. ¿Cómo llega esto a todo el Mediterráneo? Se dice, se rumorea, se comenta que incluso la diosa Hathor estaba, que viene de Astarte. Yo esto no lo voy, por favor, fans de lo egipcio, no me matéis por esto. Yo no lo sé 100%, yo os lo cuento porque me lo han dicho, ¿vale? Pero bueno, yo no me meto ahí. Dicen que sí.
Pero claro, no se puede decir al 100%. No vamos a poner aquí la mano en el fuego. Pero bueno, os podéis hacer una idea que a través del comercio, pues esa diosa, esas figurillas, sobre todo figurillas, llegan a todas las partes del Mediterráneo. Se hace una diosa tan importante que cuando llegan los hebreos, que ahora entramos, vamos a entrar en el tema del monoteísmo, ¿por qué no? Tenía muchas ganas de hablar de este tema, por cierto. Prometo que haré un programa de esto específicamente porque hay mucha gente que me lo está pidiendo. Cuando llegan los hebreos y dicen, oye, pues vamos a empezar a venerar a un único dios por encima de los demás dioses, pues resulta que tienen que tomar de aquello de lo que venían, y aquello de lo que venían era la mitología semita, a ver de qué iban a venir, si venían ¿de qué vas a tomar? ¿De los nórdicos? No, ¿verdad? Porque no existían, pues eso, pues tendrá que tomar de lo que había antes. Así que los hebreos llegan a decir, bueno, pues como todos los dioses de los demás dioses son basura, por así decirlo, nosotros vamos a fundar el judaísmo, vamos a reírnos de los dioses que había antes. Y uno de los dioses que había antes era ni más ni menos que Astarte. De manera que, como había más de una diosa, ellos la llaman abominación, le cambian primeramente a Astarte, voy a empezar por el principio, primeramente a Astarte le cambian el nombre, pobrecita mía. Y no sé si sabéis algo de hebreo, pero en hebreo digamos que no están las vocales. Cuando tú escribes las letras no hay vocales. Entonces ellos lo que hacen es un juego de palabras y le cambian de Astarte a Astoreth y en medio les ponen las vocales. Cuando pronuncian esto les ponen las vocales de la palabra Boshet. Boshet significa abominación. Eso es una forma de decir que Astarte era una abominación, que venerar a una diosa era una abominación. Es muy hiriente esto. Y cuando llegan a hablar de muchas diosas, como a ellos creer en diosas les seguía pareciendo igualmente una abominación, igualmente le cambian el nombre y le acaban poniendo en plural Ashtaroth. Si recordáis, Ashtaroth es el nombre de un demonio. Y es porque gracias a los amigos judíos o hebreos de aquella época, los dioses antiguos pasan a equipararse a demonios o pasan a ser demonios, son demonizados. Casi todos los demonios que vais a ver en el folclore semita, en el folclore actualmente semita, en el folclore judío, hebreo, son de este tipo. Eran antiguos dioses que han sido demonizados. Pero esto sucede mucho más adelante, ¿eh? Esto no sucede cuando... Yo no estoy hablando del viaje del Lucero del Alba, es muy anterior. De hecho, pues tendrá aproximadamente unos 3.000, 3.500 años, mientras que, agarraos, lo que es el surgimiento del judaísmo no tiene más de 2.500. O sea, la Biblia, que nos lo plantan como una cosa súper antigua, en realidad es un popurrí. Sobre todo el Antiguo Testamento es un popurrí de historias que ya existían a los que se les cambia el nombre. Por tanto, todo esto de lo que estamos hablando con Astarte ya había existido, ya la diosa era súper popular cuando llegan los judíos, ya la diosa se había ido de fiesta por todo el Mediterráneo. Y llega hasta una zona que es la zona en la que yo vivo, y ahí es por lo que digo que, y estaba diciendo antes en el primer fragmento, que por cierto he dicho que los rituales son diferentes, se los digo porque, pero sobre todo la forma en la que ella aparece en las manifestaciones y en las representaciones de ella misma es diferente de lo que se había visto en otros momentos y en otros lugares. Es diferente de lo que se ve en Tiro y es diferente de lo que se ve en Sidón, y sobre todo es muy diferente de lo que se ve en Sumeria cuando es Inanna. Aunque entre Sumeria, las representaciones de Sumeria de Inanna y las representaciones de Astarte de Tiro y Sidón, la verdad no había mucha diferencia, llega a ser bastante similar, pero es en el momento en el que pasa a otra cultura diferente, muy diferente, cuando ya cambia completamente de forma de ser. Bien, ahora os quiero leer otro texto mío. ¿Por qué? Pues porque es que no se conservan muchos textos de Astarte. Así que quiero empezar por cómo veo una niña, que era yo, la primera vez a la Astarte de su tierra, y a cómo llega en ese momento a darse cuenta de que se ha enamorado de una diosa.
si es que se puede enamorar a alguien de una diosa. Entonces esto lo escribí hace poquito, ahora 1 año y medio o así, lo publiqué en mi Facebook, no lo ve apenas nadie o no lo vio apenas nadie, pero bueno, hoy he pensado que ya que iba a abrir mi corazoncito y ya que estoy un poco sensible, pues voy a hablar de cómo fue aquel primer encuentro y cómo yo veo aquella Astarte, que es muy diferente, ya os digo, de la diosa de los leones, que es la que se venera en la parte más oriental del Mediterráneo, la diosa de los leones con su armada para la batalla y todo eso, y la representación que se ve aquí en España cuando llega a lo que podría considerarse la cultura tartésica, que es la que está aquí. Así que voy a leeros en mis propias palabras cómo es esa Astarte que se venera en esta zona del sur de España. Cuando tenía 11 años, fui al Museo Arqueológico de Sevilla con el colegio. Allí hay una sala en la que está maravillosamente expuesto el tesoro del carambolo, herencia de nuestro pasado tartésico, ese por el que se pasa de puntillas tras tantos romanos, tantos visigodos y tantos árabes. Ese pasado que es tan relevante a nivel étnico que conforma, según mi profesor de antropología religiosa de la universidad, el sustrato indígena de la etnia a la que pertenezco, ese sustrato indígena del que ahora se dice que es básicamente celta con influencias fenicias. Mientras todo el mundo se arremolinaba frente al tesoro, mi atención se vio seducida por una escultura pequeña que estaba en un lugar algo más discreto. Era una figura sedente a la que le faltaba una mano. Tenía los cabellos largos, los pechos pequeños pero firmes y las piernas muy bonitas. Su cara era seria, pero no parecía enfadada. La placa que junto a ella estaba decía que se trataba de la diosa Astarte, a la que un devoto había dedicado aquella estatuilla como forma de agradecer un favor muy grande que la diosa le había hecho. Y sin más, me enamoré. Si es que uno se puede enamorar de un dios, claro. Despertó en mí un amor y una devoción que nunca lograría despertar ninguna virgen ni ningún Cristo vivo, muerto o resucitado. Era como notar la sangre de las venas revueltas ante la llamada de un pasado ancestral, sagrado y divino. Mucho he leído sobre Astarte desde que mis ojos infantiles se fijaran en aquella estatuilla y sigo pensando que mi dios es una diosa menuda pero regia, que pervive en las marismas del Guadalquivir, en los cultos del agua de esta tierra de veranos tan calurosos, en la Virgen del Rocío, quien heredó sus ritos con la llegada del cristianismo, y en la estrella de la mañana que anuncia el sol. Ella fue Inanna en Sumeria, Istara en Akkad y Asherá en Canaán, hasta la llamaron Hazor en Egipto, y finalmente en Tiro se convirtió en Astarte y los fenicios la trajeron aquí. Mucho tuvo que viajar a Astarte para llegar hasta este lugar del mundo y despertar en miles de personas la misma devoción que hoy causa en mí, pero ¿acaso no hemos viajado todos desde la primera vez que el Homo sapiens alzó su cabeza allá por Etiopía? Ok, ya hemos terminado este textito y veis que es mucho más corto que el anterior. Entonces ahí vuelvo a hacer un repaso y ahora me fijo un poquito más, si habéis fijado, en los ritos que hay actualmente, porque efectivamente la diosa sigue viva. La diosa sigue viva no solamente en el aspecto principalmente en el aspecto de señora de la marisma. Aquí no llega tanto como diosa de la guerra, cosa que sí, por ejemplo, pasa bastante en Cartago, porque llega hasta Cartago esta diosa. Cartago, si no lo sabéis, está en lo que, sigue estando. En Túnez, es una antigua metrópoli y estaba más o menos por Túnez, pero bueno, ya cayó y pues sí que llega hasta lo que es el Guadalquivir, como he dicho antes, por el tema del comercio, pero no llega exactamente como la vemos en Tiro o en Sidón. Lo que llega a nosotros es una diosa de la fertilidad, y es una diosa de la fertilidad asociada a algo muy parecido a lo que sucede en el Nilo en Egipto. Las marismas del Guadalquivir, que es un río que está en el sur de España, es el río que pasa por mi ciudad. Antaño se dice que no eran unas marismas en sí, sino que había un lago un y ese lago pues tenía sus crecidas, tenía sus cosas y estaba muy asociado a lo que era la fertilidad, porque aquello daba todo tipo de aves de paso pasaban por allí, todo tipo de animales. Incluso hoy en día sigue siendo un parque nacional, que es el Parque Nacional de Doñana, que está muy protegido porque se considera zona de paso de aves migratorias, que van pues desde el norte de Europa hacia el sur, hacia lo que es África. Entonces pasan por allí cuando hay un cambio de estación, de tal manera que allí hay una zona de gran fertilidad y aquello tiene que estar muy protegido.
Ya son varias las personas que trabajan con esa Astarte, que por cierto no se llama Astarte del todo. Cuando yo la veo y esta estatuilla que digo, voy a hablar con mi productora para que os ponga alguna fotografía en Face, para que veáis, en el evento de Facebook, para que veáis de qué estatuilla hablo. Cuando las personas estas que le dedican esa estatuilla a la que hago referencia en el texto se dirigen a Astarte, no se dirigen a Astarte del todo, se dirigen a una divinidad llamada Astarte Hor. Y probablemente Hor fuera el nombre que se le diera a la divinidad que había aquí. Pero claro, como aquí llega mucho de Astarte y mucha influencia orientalizante, probablemente la gente que vivía aquí tomara el nombre de Astarte bien como un título, bien como una forma de llamar a la diosa adicional a la diosa que ya estaba. No es una diosa en sí del agua, sino es una diosa de la fertilidad. Aquí hay otras diosas del agua. Mis saludos a todos los fans de Noctiluca, que últimamente están muy de moda. Pero es verdad que es una diosa muy asociada a lo que son todos los ritos de la fertilidad y, lógicamente, por todo lo que hemos visto de que ella baja al inframundo, bla, 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 que no solamente viaja al inframundo por las estaciones, viaja al inframundo también todos los días. No olvidemos que sigue siendo el planeta Venus. Pues por todo eso sigue estando asociada a los ritos de la fertilidad. Mi hipótesis, mi opinión, ¿vale?, es que muy probablemente los indígenas tomaran alguna divinidad de la fertilidad, la mezclaran con la Astarte que vino de los fenicios y ahí ya pues se convirtiera en lo que viene siendo actualmente la Astarte que conocemos. ¿Por qué se cree que está asociada a Hathor? Principalmente porque hay una figurilla en bronce carriazo, que es un tipo de bronce que se hace solo aquí, que tiene 2 sistros en la mano y va flanqueada por 2 ánades. El que no sepa qué es un ánade es un tipo de pato, que para mucho por aquí, por cierto, por la marisma del Guadalquivir. Entonces, como tiene sistros, está muy vinculada, o se cree que está muy vinculada a una figura parecida a Isis y a Hathor. Fans de lo egipcio, por favor, no me matéis por decir los nombres en griego. Ya sé que se dice de otra manera. Muy bien, voy a cortar aquí y vamos a hacer una pequeña pausa y luego vamos a volver con el culto a Astarte hoy en día. Porque sí, aquí sigue estando la señora. No te vayas, que vuelvo en nada.
Estás escuchando Paganos del Mundo, creando puentes de unión en la comunidad pagana internacional. Continuamos con más. No te despegues. Muy bien, pues ya este es el tercer y último fragmento de este programa de Paganos del Mundo. Y no me gusta normalmente hablar de esto, pero porque con la Iglesia hemos topado, pero vamos a hablar un poquito de cristianismo, si me lo permitís. Y es porque ya sabemos que el cristianismo tiene muchas raíces y hunde muchas de sus raíces, ya no solamente en el judaísmo, que a su vez también tiene raíces del paganismo, sino que en sí mismo los cristianos han heredado muchas de las costumbres que ya había en la zona o donde sea, en las zonas en las que se practicaban otras religiones antiguamente. No solamente estamos hablando de las fiestas, que siempre hablamos de la Navidad, siempre hablamos de tal, no, estamos hablando de romerías que existen en todas partes del mundo y que, vamos, desde México hasta aquí, seguro. Un saludo para México, por cierto. Pero en este caso quiero hablar de la romería de la Virgen del Rocío. Quienes no sepan de qué va esto de la romería de la Virgen del Rocío, yo os ilustro un poquito, aunque no he ido nunca al Rocío, porque no soy cristiana, entonces no he ido a participar. Pero mi abuela, que era una mujer muy sabia, sí que había ido muchas veces, entonces ella me contaba más o menos esto. Se trata de salir de Sevilla o de salir de cualquier otro sitio, que puede ser Sevilla, puede ser un pueblo de Sevilla, puede ser un pueblo de Córdoba o de donde sea, y se va en peregrinación hasta una ermita que está, digamos, en la mitad de la nada, literal. Digamos, en mitad de la marisma esta de la que hablaba, en mitad que estaba en el Guadalquivir, que antaño debía estar anegado de agua, pero que ahora está literal en la mitad de la nada. Vale, allí va pues todo el mundo que es alguien en la sociedad ganadera, principalmente. Esto lo retrata muy bien un documental que hay que se llama Rocío, que es del año 80 o 81, que está en YouTube, por cierto, si lo queréis ver, voy a intentar dejar el enlace en el evento de Face, por si os interesa, y ahí lo tenéis porque se ve en una horita y media y está muy interesante y así os podéis un poco empapar de esto, porque yo os lo voy a contar muy, muy mal. Entonces, decía mi abuela que allí pues se iba toda la nata y la crema de la sociedad sevillana a hacer la romería y luego pues tú te ibas a la Virgen, coincidía con Pentecostés, entonces tú allí estabas, bueno, pues que era una cosa... supuestamente si se hacía bien la romería era una peregrinación, pero ella siempre me decía que la peregrinación muchas veces para las mocitas, como decía ella, cuando hacía referencia a las chicas casaderas que eran vírgenes, muchas veces si se quedaban solas, pues al final acababas a la sombra de los pinos, o sea que siempre te podía pillar un maromo y decirte ven aquí moza que te voy a hacer una mujer, ¿no? Entonces, tanto si tú querías como si no, claro, porque luego, en fin, ya sabemos mucho de lo que es el tema del abuso y de la violación, la cultura de la violación que está muy presente en nuestra cultura. Bueno, pues eso es más o menos lo que me contaba mi abuela, ¿vale? De lo que es el Rocío y lo que me ha contado mucha gente de lo que es el Rocío. Por mi trabajo, pues también tengo contacto con gente que va. Entonces sí que me hago una idea cuando hablo con ellos, aunque no participo, sí que me hago una idea de qué va todo este tema de la romería del Rocío. Bueno, aquí es de una veneración tremenda. Yo conozco a gente que se llaman Rocío, toda su familia, y es un nombre muy común aquí en el sur de España, precisamente por toda esa veneración que tiene. Y toda esa veneración no es gratuita. Se sabe que se tiene esa veneración prácticamente desde el siglo XIV o XV. Lo que es la hermandad de la Virgen, que es la de Almonte, que es la de un pueblo que está muy cerquita, que comparte, digamos, como la propiedad de la Virgen en sí, de la figura, es del siglo XV. Pero se dice, o ya está documentado, que en el siglo XIV estaba ya esa romería, había como una advocación mariana que la gente iba allí a verla. En el documental Rocío, el cual os invito a ver de verdad porque está estupendo, lo que se dice es que en siglos anteriores la iglesia, que estaba en la Edad Media bastante de capa caída en el sur de España, pues resulta que había ido dejando de manera estratégica algunas imágenes escondiditas por toda la geografía. Eso es muy común, por ejemplo, no solamente la Virgen del Rocío, que se descubre así, como en un matorral, sino que también es común en otra Virgen que yo conozco bien, que es la Virgen de Regla,
que es una virgen que también así que se encuentra como de la nada. Os sonará también a los de otros países esta historia, y es porque eso, había muchos monjes, mucha gente que yo escondo aquí la virgencita y entonces pues el que se la encuentre pues va a pensar que pito que flauta. Y aprovechando que en la zona ya había una cosa pues pagana, centrada a una divinidad de la fertilidad, que ojo, estoy hablando del siglo XIV, que ya os digo, estaba la iglesia de capa caída, pero estaba de capa caída porque había un repunte del paganismo, no es por otra cosa. Pues nada, la iglesia se aprovecha de ese repunte del paganismo para decir, pero es por la Virgen. Y de ahí surge toda esta devoción que hay hoy en día por la Virgen del Rocío. Probablemente lo que es el origen de la romería fuera muy parecido al que es ahora. O sea, desde el punto de vista antropológico, en realidad es una especie de pues es una especie de redistribución de la riqueza. Va toda la gente rica y una puesta en común de riquezas también. Va toda la gente rica con todos sus criados, con gente que, porque claro, hay gente que te tiene que llevar los bueyes, pues ellos van con bueyes, su casa se mete en el carromato, en un carro, con sus bueyes, con sus cosas, ahora ya creo que van con tractores, ya no van con bueyes, pero claro, alguien tiene que llevar eso, van con caballos, tienen que llevar criados, tienen que llevar gente o tenían que llevar gente. De tal manera que lo que se hace es, primero, una redistribución de la riqueza de los ricos a la gente que les sirve y, por otra parte, sirve para hacer negocios dentro de lo que es la ganadería de la zona, que muy probablemente fuera algo parecido a una redistribución de riqueza que ya se hacía en épocas anteriores en aquella zona. Para mí esto es muy fácil. Yo sé que alguno puede decir ¿qué me estás contando? Bueno, esto es una cosa que se ve en muchas partes del mundo. Las redistribuciones de la riqueza son normalmente rituales que se realizan entre pues personas de diferente casta o diferente clase social y que se sientan a redistribuir todo lo que tienen pues mediante comilonas, fiestas, etcétera. Hay muchísimos ejemplos. Yo os invito, no quiero entrar tampoco ahora mucho en eso, os invito a visitar internet porque hay mucha información a ese respecto y muchos de los rituales que se hacen hoy en día, incluyendo la Navidad, es una redistribución de la riqueza. Ahí lo dejo. Bueno, ¿por qué pienso o por qué pensamos muchas de las personas que estamos cerca de esta zona que probablemente el Rocío fuera una zona de confluencia de Astarte? Pues principalmente, el Rocío o el culto a la Virgen del Rocío es heredero a lo que es Astarte. Esto no lo he inventado yo, lo dice muchísima gente y principalmente es por las representaciones de la diosa, tema ánades, tema juncos, dan a entender que estaba cerca de una marisma y porque las cosas marianas no surgen de la nada, o sea, las romerías no surgen de la nada. Bello ejemplo de algo que no surge de la nada. El Navigidium Isidis se parece calcado a la Virgen del Carmen, calcado. Todos los ritos y esto lo leí en un artículo que tuve que traducir al inglés de un conocido hace unos años, no sé si salió, pero me pareció súper interesante, él lo tenía muy bien documentado. Entonces, es verdad, o sea, el Navigidium Isidis tiene cosas que dices tú, es calcado a la Virgen del Carmen. Ojo, que bien podría ser perfectamente calcado a los ritos de Astarte, porque hubo un momento en el que Isis se convirtió aquí también en Astarte. Hubo una especie de mezclilla en lo que es el sur de España. Pero bueno, fuera parte de eso, bueno, no nos vamos a meter en el tema de la Virgen del Carmen, seguimos con el tema de la Virgen del Rocío. Pues esa es la razón por la que muchos estudiosos dicen que probablemente el Rocío venga a ser una herencia de un culto de hace casi, agárrate, 3.000 o 4.000 años. Bueno, pues que lo de siempre, la gente piensa que se ha inventado algo y que viene de una cultura o de una religión y resulta pues que no, que viene de algo muy anterior. Chicos, siempre os lo digo, hay que tirar del hilo, hay que intentar leer las cosas de otra manera. Y bueno, pues así es como muchos pensamos acerca de lo que ha sido el viaje de Astarte. Y sigue, como decía, sigue muy vigente hoy en día. Sigue muy vigente lo que es el culto a esta divinidad, a las fertilidades de la zona. Además es que se hace en una época de mucha fertilidad en la marisma, porque se hace normalmente entre mayo, aproximadamente en el mes de mayo,
es una zona de máxima afluencia de pájaros, seres vivos, en una zona crucial para lo que es lo que son las aves de paso. Recordamos, los ánades, los patos, pasan por allí. Son aves de paso. Si nos ponemos a pensarlo en esas manifestaciones de la diosa y en esas representaciones de la diosa y vemos lo que hay en el rocío en ese momento, todo como que confluye, ¿vale? Como que confluye. Bueno, esto ha sido solamente la punta del iceberg de todo lo que podría contaros de Astarte. Es un viaje largo, es un viaje de muchos milenios y es curioso que hoy en día siga estando aquí. Este programa podría darme para mucho más, pero me temo que lo voy a dejar por hoy. No os voy a bombardear mucho más el cerebro. Por favor, echadle un vistazo si queréis al Rocío, al documental. Yo voy a hablar con mi amiga Laura González para que nos lo deje en la página Facebook de Paganos del Mundo y en el evento Facebook. Y también os voy a dejar algunas fotografías de mi queridísima amada Astarte, tal y como la conocemos aquí en Sevilla. Y nada, pues esto ha sido todo. Espero que os haya gustado mucho este programa que para mí ha sido tan personal, en el que ha abierto un poquito mi corazón. Y bueno, nos vemos en el siguiente Paganos del Mundo. Un saludo y un besazo. ¡Mua! Paganos del Mundo es una producción de Laura González para CSN Podcast, creando puentes de unión en la comunidad pagana internacional. And thank you for joining us on the Circle Sanctuary Network podcasts, presented by Circle Sanctuary and produced for all who follow the Nature Center paths. Join us here throughout the week for various programming connecting the community around the world. And please don't forget to watch for updates on the Circle Sanctuary website at www.circlesanctuary.org. And follow us on Facebook at facebook.com/CSN Podcasts. We can also be found on your favorite podcast hosting sites, such as iTunes, Stitcher, Spotify, and others. And until next time, many blessings.